¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Buenas noches, sí. Yo los dejé de escuchar. Bueno, les decía que vamos a retomar la parte de calidad que habíamos considerado bajo el paraguas de la 25.000, pero que el paso previo de todo esto arranca bastante antes, con las cuestiones que habíamos dejado planteadas y que ustedes habían trabajado con calidad aplicada a sistemas en sentido genérico y más amplio, siendo eso el punto de partida de lo que sería la calidad del proyecto, ¿no? Y pregunté, y no sé si me alcanzaron a escuchar, si había alguna versión nueva de aquellos que vimos las clases anteriores y que yo les había hecho una devolución general sobre lo que era la presentación de calidad que habían hecho. ¿Quiénes tienen nuevas No, versiones? Porque no me avisaron nada. Se supone que ya deberían estar entregándolas para poder hacer las devoluciones del caso, ¿no? Nosotros, profe, particularmente tenemos que ajustar todo básicamente, así que nos encontramos haciendo la versión nueva, pero no la terminamos. Bueno. ¿Y el resto? ¿Qué me dicen? nosotros tampoco, profe. No terminamos de modificar la nuestra. Acá hay una cuestión que tiene que ver con, digamos, rendimiento y capacidad de producción. Imagínense lo que se viene para ustedes en términos de calidad y de proyecto, nos pongamos en práctica profesional, ¿no? Si nos ponemos en práctica profesional como espacio de consumo de esto que vemos de sistemas, de la cuestión relacionada con calidad, evidentemente estamos en un problema. ¿Por qué? Y porque nosotros estamos ya teniendo que tener una evolución nueva. Yo no les dije adrede para cuándo tenía que ser, porque si esto saben desde el minuto cero que esto es un insumo para práctica profesional, evidentemente es como que hay que meterle gas al tema, ¿no? Y el punto que quiero señalar es el siguiente. Tres elementos tenían que generar ustedes. Imagínense el tiempo que les va a llevar calidad para el proyecto. Entonces, este ensayo de sistemas es simplemente una intención o un intento de ponerlos en condiciones para poder, digamos, que estén a tiro para poder hacer todo lo que tienen que producir. A lo mejor para práctica profesional tienen que hacer 20, 25 actividades a fijarles calidad. Y esa calidad se la tienen que fijar ustedes y la tienen que presentar antes de empezar el proyecto. Dosificar en más de una presentación, pero hay un lote de presentaciones que se tienen que hacer antes de empezar el proyecto. Entonces, acá hay una cuestión de rendimiento que ustedes tienen que ir regulando. Si las devoluciones las hicimos la semana pasada y hoy no tienen nada, imagínense cuando tengan que hacerlo de práctica profesional, que no lo hacemos acá, sino que se hace para práctica, pero esto es una muestra, esto ya lo expliqué yo en su momento. Entonces imagínense, sitúense que tengan que hacer 24 definiciones de calidad con sus proformas y sus comportamientos. ¿Cómo lo van a resolver? Pregunto, digo, para tirarlo sobre la mesa y un hecho concreto que hay que cumplimentar. Si con 3 tenemos esta capacidad de producción y de revisión y de retrabajo,
imagínense con 24. Vamos a estar en febrero del año que viene y vamos a estar viendo si vamos por la 9 o 10 del 24. Entonces es un tema como preocupante en términos de producción de ustedes, de la generación de este tipo de instrumentos que son totalmente necesarios desarrollar durante lo que es todo lo que es el proyecto de sistemas, de práctica profesional, mejor dicho. No sé si se alcanza a apreciar esto que les estoy diciendo. Entonces, me parece que habría que hacer un ajuste ahí del lado de ustedes, porque creo que estamos con un temita ahí interesante a clarificar, a resolver. Sí, tal cual, profe. Bueno, ¿dónde estábamos? Bueno. ¿Están viendo algo compartido o no? No. No, profe. No, profe. Ahora sí, profe. Está presentando algo, pero no sé todo. A ver. Bueno, gente, ¿se acuerdan de esta gráfica? ¿Están viendo? Sí, profe. Sí. Bueno, ¿qué relación creen que hay ustedes entre esto que estuvimos viendo y que yo mencionaba recién, de calidad aplicado a la metodología en general, con esto que estamos viendo ahora y que ya habíamos presentado tiempo atrás? Y que aplica también, digamos, para, el- para nuestro proyecto en sí, digamos, o sea, por más que sea de software, eh, tienen las mismas propiedades para que sea un buen producto de calidad, digamos. ¿Qué más? ¿Algo más? Profe, puede ser que tienen que respetarse esas ciertas estándares o algo así. Sí, sin duda que sí, acuerdo con lo que decís. ¿Desde qué lugar te parece que debería darse esto que estás diciendo, Dana? Y el resto del aula también. Y bueno, que tendría que tener esto de adecuación funcional, completitud, corrección, pertinencia, el proyecto del software desarrollado. Claro, sería como la gestión, ¿no sería la gestión, profe, de la calidad? O sea, el modelo, digamos, que se está estándares, como dice Ana. A ver, esto que estamos viendo ahora, ¿en qué se relaciona con lo anterior? Que esto es una parte de lo otro. ¿Por qué? Porque esto es el software y la producción del software es una parte de toda la metodología. ¿Se entiende? Sí. Si esto es una parte y esto lo incluye a lo otro, evidentemente hay que tener en cuenta generales de calidad donde se establecen en lo otro. Pero para el software tengo que tener en cuenta este tipo de afinamiento, ¿no? Eh, entonces, a ver, estas condiciones que yo estoy viendo acá son específicas de qué? ¿De una entrevista?
No. No. Era fase final ya. Son propias de cómo yo modelizo la experiencia de usuario. No. No. Son propias de cómo hago un análisis multicolumnar de diagnóstico, de evaluación de las soluciones preexistentes. No. Esto se focaliza ¿en qué? Solamente en lo que es el software. Entonces, lo importante es entender de que esto que les estoy, que estamos presentando ahí y que ustedes ya conocen desde hace bastante tiempo, tiene que ver con qué? Con que es una porción de algo superior. Entonces, no es que a lo largo del proyecto uno vino trabajando de cualquier manera y de repente se encuentra con esto. No, las definiciones generales incluyen a esto y condicionan a esto, ¿no? Evidentemente que esta situación definida, genérica de toda la metodología y que nosotros estábamos viendo en algunos casos como como el de lo que ustedes habían propuesto en otras oportunidades, evidentemente eso lleva a que los parámetros de definición son los establecidos en aquella instancia y que acá simplemente se focalizan en lo que tiene que ver con software. Con esto no estoy más que dándole privilegio de importancia al análisis por sobre el desarrollo del software, porque toda la conformación del modelo general de la solución es lo que surge del modelo de la propuesta de sistemas, donde se compromete a la concretización y a la bajada a tierra para entregarle al cliente, no carpetas solamente, no documentación solamente, sino que, en este caso, un software que deberá ser instalado, que deberá ser puesto en condiciones y pase a los consensos alcanzados con el cliente. Toda esta situación que estamos describiendo, digamos, son como el prólogo para poder identificar en qué condiciones se va a dar esto. Esto se da en conforme a las condiciones que tenemos de lo anterior. Así de simple. No hay mucho que inventar en ese sentido. Lo importante fíjense, ¿quién va a tener que definir en la calidad del producto software de un proceso mayor? ¿Quién va a tener que definir esa adecuación funcional? ¿Quién va a tener que definir la deficiencia del desempeño, la compatibilidad, todas las cuestiones relacionadas con usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad? Ustedes. No se me olviden de el espejo, la selfie o lo que les venga de utilidad para esto, ¿no? Esas condiciones de adecuación funcional, esa presión que significa en qué condiciones yo voy a decir pasa o no pasa. No podemos perder de vista algo fundamental en calidad, que es que en calidad aquella definición de condición inherente a cumplimentar, en este caso la van a fijar a ustedes para el producto y ustedes la van a fijar para los procesos relacionados con la producción del producto, ¿no? ¿Cómo se define y cómo se concretiza cualquiera de estas condiciones establecidas aquí? Eso lo van a definir ustedes. ¿Cómo podríamos entender algunos de estos conceptos que están planteados ahí? Algunos los alcanzamos a ver, digamos, antes del cierre de actividades, en el cuatrimestre pasado, vimos la definición general de estos 8 elementos, ¿no?
quizás hayamos mencionado algo sobre alguno en particular, no sé si se acuerdan que hayamos mencionado sobre alguno en particular algo. ¿Se acuerdan? Hola, hola. ¿Me están escuchando? Sí, profe, Sí, profe. no recuerdo. Para definir, como ya hemos dicho en muchas oportunidades, para definir algo yo tengo que conocer de qué se trata eso que voy a definir, ¿no? Entonces, arranquemos por el comienzo. ¿Cómo entendemos que vamos a aplicar la calidad en el producto software en relación a lo funcional? ¿Se imaginan ustedes, cada uno de ustedes, definiendo calidad para esa adecuación funcional? A ver, lo valioso de todo esto es que ustedes sientan que van a tener que ser los que definen aspectos relacionados a definiciones inherentes a lo que aspiran a tener y que van a ser el gran checklist de lo que van a tener que corroborar para saber si se da la conformidad o la no conformidad. Que ustedes mismos se pusieron la vara. Es como vieron cuando uno va a hacer, ahora que pasaron hace poco los Juegos Olímpicos, uno dice, bueno, yo voy a saltar tanto de altura, ¿no? Salto en alto, ¿no? Y los atletas que dicen, bueno, yo voy a saltar 3 metros 47. Y ellos deciden. Entonces, acá nosotros nos fijamos la vara, no para nosotros mismos. En la parte proceso, para la producción, sí nos lo fijamos nosotros para nosotros mismos. Pero siempre pensando en el cliente que es el que nos inspira, porque la vara básica, la vara inicial, la pautamos ¿con quién? Con el cliente. Con el cliente, Esa vara inicial que nos pautamos con el cliente tiene tiene una definición acordada con ese cliente y nos fija el norte hacia dónde vamos a ir, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos ahora para definir cualquiera de esos? Porque ustedes van a fijar la vara para cualquiera de esos. Y, profe, habría que tener, como dice usted, un modelo detallado de la calidad previamente cumpliendo con los requisitos que el cliente necesita para su posterior evaluación, digamos. El modelo detallado hay que presentarlo, por así decirlo. tengo que conocer perfectamente de lo que estamos hablando con el cliente y qué es lo que espera el cliente y qué es lo que yo soy capaz de hacer como para decir, bueno, voy a ir por tal lugar para tratar de llegar a lo que el cliente me está pidiendo de una determinada manera. Puede ser, Y bueno, Sí, la puede captura ser, de requerimientos profe, sería. puede ser por los objetivos y las metas que hemos fijado en el mandato. Sí, a ver, la pauta básica por la cual yo tengo identificado la vara máxima se fija en el mandato en el proyecto cuando yo amplío el mandato después de haber analizado y medido lo preexistente, entonces genero los ajustes necesarios de aquel mandato consensuando de nuevo con el cliente, etcétera, etcétera. Eso es fijarse la vara de la expectativa a cumplimentar en relación al cliente, ¿no? Ahora, el cliente está esperando de nosotros qué cosa? La mejor producción. Entonces, ¿qué es para con el cliente adecuación funcional? Porque estos son, a ver, estos son términos, cuando yo digo que hay que entenderlos, tiene que ver con qué. Y con que el cliente está esperando que nosotros le entregamos una mejora a su empresa, que la inversión que hace sea la mejor para una nueva realidad, ¿no? La evaluación funcional se desdobla en estos tres componentes de completitud, corrección y pertinencia. Ahora,
características y valoración inherente al producto software que nosotros le vamos a entregar, vamos a fijar para que nosotros sepamos si esta calidad logra conformidad o no conformidad. Porque fíjense qué curioso. En estas definiciones, como yo dije recién, soy yo el que digo 4 metros 37. No me da para saltar 4 metros 37, me da para saltar 4 metros 17. O 3 metros 17. O la altura. Pero ¿quién fija esa pauta? Nosotros, para nuestro proceso productivo y para el producto que le tenemos que entregar después al cliente. Entonces, quienes deben entender qué es adecuación funcional, qué es completitud para que contribuye a esa adecuación, qué es corrección, qué es pertinencia, ¿quién es? ¿El cliente? No, Eso ustedes. nosotros. Entonces, cada uno de esos términos que está ahí, podríamos decirlo de alguna manera, son automáticamente una apertura a definir criterios mensurables para definir la calidad en términos de alcanza o no alcanza, en términos de conformidad o no conformidad. Entonces, cuando hablamos de completitud funcional, es el grado de cumplimiento del conjunto de funcionalidades, digamos, hay pautado un mandato, hay pautado una expectativa del cliente. ¿Cuál es el grado del conjunto de funcionalidades que cubren todas las tareas y objetivos especificados por el usuario en acuerdo con nosotros? De ese software. ¿Queda alguna tarea excluida? ¿Queda algún proceso no tratado en ese software y que el cliente está esperando? ¿Cómo van a regular eso? Concretamente, profe, puede ser que si uso UML, yo ya tengo un caso de uso que responde a una clase y que debería estar codificado en ese software, haciendo, digamos, esa trazabilidad de todos los casos de uso y todas las clases que responden a ese caso de uso, estaría en condiciones de evaluar la completitud. A ver si te sigo. Si Sí. todos los casos de usos, yo hago un macheo, ¿no? Sí. Entre el catálogo de casos de uso que tengo versus lo que está codificado. Por decir, entra chocolate a la máquina, sale helado de chocolate. Entra vainilla, sale helado de vainilla. Entra frutilla, sale helado de frutilla. O sea, cada sabor que entra sería un caso de uso y tiene que salir el helado que corresponde, ¿no? Ahí tendríamos, en términos de que no haya ninguna exclusión o ninguna omisión contemplada. Eso podría ser una porción, pero cuando hablamos de la adecuación funcional, esto que propone Matías, que está como enfocado correctamente, que sería el matching entre, estímulo y efecto, ¿no? El estímulo es el caso de uso, el efecto es el código creado, ¿no? Alcanza a decir, che, para nosotros productores y para con el cliente, la adecuación funcional se da. No alcanza. ¿Por qué? Porque esa es una dimensión parcial de una totalidad que está compuesta en 3 elementos. ¿Se entiende? Lo que hizo Matías fue darnos una punta del hilo, pero este hilo resulta ser que es multifilar, no tiene un solo componente, tiene 3 hilos. Es una cuerda compuesta de 3 hilos, nos dio una puntita donde tenemos uno de los componentes que es la completitud, pero resulta ser que tenemos corrección y pertinencia, ¿no? Entonces, nosotros como tenemos que velar por la calidad de nuestra producción para que, como siempre decimos, si lo vamos a hacer, hagámoslo bien y una vez. Si lo tenemos que hacer 2 veces, ya no, ¿quién lo tiene que pagar? Y nosotros, no el cliente. Porque el cliente no puede estar pagando las navedades y las tonterías y las distracciones nuestras. Se supone que lo tenemos que resolver nosotros. Entonces, digo,
bueno el aporte que hace Matías en términos de adecuación funcional, pero fíjense que de un total de 3, él empezó a encaminar algo que nos resuelve y que nos empieza a dar un camino positivo, pero sesgado, porque no es total, ¿se entiende? ¿Cómo hago yo para, digamos, garantizar la corrección, teniendo en cuenta que es la capacidad que tiene ese producto, ese sistema, ese software consensuado de acuerdo con el cliente, para brindar resultados correctos en todo sentido? Entonces, ¿cómo hago yo para brindarle? Ya Matías nos tiró una pista de cómo ir para resolver digamos, la completitud. Pero nos quedan 2 componentes más por revisar en adecuación funcional, la corrección y la pertinencia. O sea, si yo tengo una tarea, un proceso que se ejecuta del cliente, ya validamos de que todos los procesos o casos de uso en este caso están resueltos, están recibidos y concretados y construidos a nivel de software. Ahora, ¿cómo sé yo que los que procesan y los resultados que dan son los correctos? Y ahí aparece la corrección funcional. Si tenemos un caso de uso relacionado con aplicaciones, digamos, de descuentos para clientes, para operaciones preferenciales, supongamos un caso de uso relacionado con eso. O si tenemos un caso de uso vinculado a asignación de cuota de beneficios por regiones, como ahora vieron lo del gas natural, que en Argentina tiene una tarifa diferenciada, ¿no? Regiones privilegiadas, por decirlo de algún modo, ¿no? Zona fría. Zona fría. Y zonas frías. Entonces, imaginémonos cualquier regla de negocio que derive en un caso de uso y que derive en una tarea o en un procedimiento, en un proceso, en una tarea, en una operación y que está contemplada dentro de esa construcción de software y que tiene que darme resultados correctos. ¿Cuántos resultados da la tarea, la operación, el proceso, el procedimiento? ¿Uno único? ¿3 resultados distintos? Bueno, todos los resultados que dé deben ser correctos, ¿no? Y acá hay un detalle, la corrección está vinculada con la precisión y con la exactitud, ¿no? Hay resultados que requieren un nivel de precisión y hay otros resultados que requieren un nivel de exactitud. Evidentemente, esos 2 elementos me fijan un factor en términos de corrección, porque si yo necesito un dato correcto, un resultado final exacto, la precisión no me alcanza, ¿no? Entonces también tengo que tener en cuenta eso. Y la pertinencia funcional. ¿Qué es la pertinencia funcional? Y que los resultados se den en el momento que sirve, que corresponde, y no atrasado ni adelantado. Digamos que funcione y que Claro, no nos dé la solamente salida en el momento oportuno. lo que vos planteas, Gustavo, es correcto desde un punto de vista que tiene que ver con la oportunidad, si no te estoy entendiendo mal, ¿no? Uh-huh. La oportunidad es un factor que incide en la gestión de la información, pero hay uno previo a la oportunidad o que van de la mano, porque Profe, déjame redondear algo, a vos te puede llegar algo, pero no será propia, en tiempo y forma, pero no será apropiado ni pertinente. Lo primero que tenemos que garantizar es que lo que saque el sistema sea pertinente y lo completa en esa, que sea apropiado, que sea pertinente, que le llegue a quienes corresponden. ¿Te das cuenta? Además de tiempo y en forma. ¿Se entiende? O sea, si a mi escritorio no me tiene que llegar el balance de sumas y saldos, ¿y por qué está en mi escritorio? Si a mí me tiene que llegar solamente el libro diario, ¿por qué me llega el balance de suma y saldo? ¿Se entiende? Uh-huh. Recién alguien quiso hablar, no sé quién fue. no, que él estaba como apreciando que en realidad lo que deberíamos es, cuando definimos los puntos de control dentro de la planificación, apoyarnos en estos pilares de que está hablando usted ahora, en cuanto a la calidad, en cuanto a los estándares de desvío, sobre todo cuáles son los márgenes que van a ser aceptables. Y bueno, y ahí estaríamos, digamos, incorporándolo, no sé si ese es el paso previo que usted está mencionando.
Sí, el tema es que esto tiene que, no es para nada enunciativo, sino que es concreto. ¿Se entiende? Entonces, en ese punto, nosotros debemos bajarlo a tierra, en el sentido de que esa bajada a tierra nos permita a nosotros decir, bueno, ¿cómo hacemos? Recién Matías dio algo concretísimo. Que sería como un mínimo minimorum dentro de adecuación que tiene 3 elementos o uno de los 3. No nos olvidemos que cuando nosotros hacemos calidad es como que nosotros mismos fijamos esa vara de si son 3 metros 17 o 3 metros 27. En este caso la vara tiene tres componentes, ¿no? Porque porque es completitud, corrección y pertinencia. ¿Se entiende? Sí, profe. Pero ¿cómo lo bajamos a concreto? A ver, hagan de cuenta que esto hay que definir como un checklist. Recién Matías dio un ejemplo. ¿Cuál sería un checklist? Si a mí me entran 10 casos de uso, tiene que haber, por decirlo de alguna manera, lineal y bestialmente, 10 módulos que respondan a cada uno a un caso de uso. Fernando y Matías han levantado la mano. Profe, yo pensaba a través de lo que es el testing, las pruebas, digamos, te puede ayudar a verificar si esta, o sea, si la Está información bien. sale correcta. A ver, compro lo que vos me decís, pero tenemos un inconveniente. El testing no es de cualquier cosa. El testing es alguien chequeando que se cumpla algo. Vos le escribiste que se tiene que cumplir. ¿Y cómo se tiene que cumplir? ¿Se entiende? ¿Cómo chequeamos esa adecuación donde recién Matías identificaba, yo no sé si es el que más simple se puede chequear, que es el de completitud, pero tenemos que corroborar la corrección y la pertinencia. Profe, siempre se puede solicitar como resultado un valor comprendido entre dos. O sea, A ver cómo es teniendo en eso. cuenta que, por ejemplo, si hay que levantar reportes, en el reporte mismo tiene que haber una exactitud en cuanto a lo que se va a pedir. Por ejemplo, digamos el cierre de ventas de un mes, por ejemplo. Para cierto empleado, cierto gerente, mejor dicho, de la empresa, le va a interesar que haya, por lo menos que el valor esté entre un rango aceptable para poder decir, bueno, tengo para poder invertir el siguiente mes. En este caso, no sería tanto exacto, sino sería más preciso. Sería un valor preciso. Y sería establecer un valor mínimo de ganancias y un valor máximo. Por ejemplo. Para. ¿Qué es un valor mínimo de ganancia? ¿Nosotros chequeamos si el otro gana o pierde plata? Es un ejemplo, ¿no? Perdón. No, pero a ver, ya que vamos a ejemplifiquemos con lo nuestro, no con lo de los otros. Porque nosotros como encargados de sistema, no vamos a estar chequeando si el otro gana o pierde plata. Y cuando venga el trabajo final, práctica profesional, yo no voy a estar midiendo si ustedes hacen que el otro gane o pierda plata, porque en realidad jamás me preocupo por eso. Yo me preocupo porque se respeten las reglas de negocios. En este caso tenemos que respetar que se aplique calidad para sistemas, no para la gestión comercial del otro. ¿Me seguís, Matías? Sí, me desvío un poco del... Pero no, entiendo. Tomaste un ejemplo, pero de otra disciplina. Lo tomo el ejemplo, pero ahora yo te pido, te mojo la oreja. Tírame un ejemplo, vos o cualquiera de tus compañeros, de nuestra disciplina. Si no, se va a estar fácil esto. ¿Y esto quién les dijo que iba a ser fácil? Profe, la regla de negocio no está definida, o la defino yo, mejor dicho, cuando genero el trazo fino del caso de uso. A este acto sí. Se le presenta. A ver, en un caso de uso, sí, evidentemente que eso puede ser lo que estás diciendo vos, es totalmente cierto. Pero
Para un ejemplo vinculado a lo que vos habías dicho al comienzo, sí, puede ser trazo fino, trazo grueso, pero a lo que yo quiero llegar es que para ver adecuación, considerando corrección, completitud, corrección y pertinencia, yo tengo que identificar distintos parámetros. Vos diste un ejemplo que por eso lo mismo, tomo. a ver, en el mismo caso de uso, en el trazo fino, va a estar la regla de negocio, va a estar definida la regla de negocio tal cual me la expresa el cliente en la entrevista de un procedimiento, ¿sí? De un proceso. En este macheo que yo hago de caso de uso con lo codificado, en el trazo fino voy a ver esos parámetros de corrección. Voy a estar viendo, de nuevo también con un macheo con lo codificado, si la regla de negocios efectivamente se cumple en lo codificado. No solamente el caso de uso en diagramas, sino la descripción de ese caso de uso. El trazo fino, ahí es donde yo veo que pueda corroborar la corrección funcional. Estoy de acuerdo parcialmente. ¿Por qué digo parcialmente? En el trazo fino, sin duda que en la identificación del modelo, sea trazo fino, trazo grueso, cualquier otro esquema de modelización, uno lo que está haciendo es definiendo las reglas, ¿no? En ese caso, nosotros estamos estableciendo ese criterio de, de chequeo, ¿no? Ese criterio de chequeo que nosotros estamos considerando no siempre se establece al 100%. Esto pregunto para todos, no para Matías, que fue el que dio el ejemplo. Creo que es un camino interesante el que nos propone Matías, pero creo que puede que no se resuelva dentro de esa herramienta de modelización el 100% de los elementos de adecuación funcional, ¿no? ¿Cómo yo chequeo? Vuelvo a preguntar, vamos de abajo para arriba y nos salgamos un poquito, lo dejemos a un costadito, en la visión periférica. ¿Cómo chequeo la pertinencia? Estableciendo como niveles de autoridad o de usuario, por ejemplo, en un proceso, para quienes tengan acceso a la información que estamos generando. Es un camino. Yo recurro siempre al caso de uso, es el actor que lanza ese caso de uso. ¿Cómo checas que eso sea lo correcto? Profe, tiene que coincidir con lo que se espera que se complete en los formularios donde se envía la información. Si yo necesito que me envíen un número y me envían cualquier otra cosa, o si yo necesito que me den un remito y me envían una boleta, pues me envían algo, pero no es exactamente lo que yo pido. Está bien, pero no te olvides de que desde el punto de vista de la adecuación funcional, vos lo estás viendo ya como en la práctica y en lo que aterriza en tu escritorio es lo incorrecto. O sea, ¿sería correcto? No. ¿Es completo? Sí, a lo mejor ese formulario que te aterriza a vos está completamente resuelto desde el punto de vista funcional. De todos modos, te llega a vos y no te debería llegar. O sea que para tu aterrizaje de documentación fue impertinente que te llegara, ¿no? ¿Cómo yo detecto esa pertinencia o impertinencia? Está sucediendo en producción, porque vos lo que me estás describiendo, Matías, es una situación de producción. ¿Se entiende? ¿Cómo hago yo para que al cliente le llegue esto definido como pertinente? Recién, por ejemplo, Eduardo
dio una punta en relación a los, ¿cómo dijiste, Eduardo? Como niveles de autorización o de acceso a las informaciones, a los registros. Yo iría por ese lado. ¿Por qué? Porque si bien puede estar, como decía el otro Matías, en el caso de uso hilado, digamos, en el trazo fino o en el trazo grueso, según lo que corresponda, yo puedo tener identificados roles, perfiles y roles. Entonces, ¿qué es lo que hace que aterrice algo en un lugar o no? Según, si yo dentro de la regla de negocio no consideré perfiles y roles, es como que cualquiera tiene acceso a eso. Entonces, ¿puedo regular la pertinencia o no? No, ¿por qué? Porque si yo no tengo ninguna manera de regular a quién le aterriza ese formulario, ese entregable, esa documentación emergente del proceso, cualquiera podría llegarle. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, un camino podría ser, digamos, genéricamente hablando, identificar que exista, obviamente esto, como decía bien al comienzo Matías, que esté establecido en la modelación, que hubiera un perfil, un rol o un perfil que se respeten dentro de la regla de negocio. Si damos un paso más, en una instancia más de testing, si se quiere, deberíamos tener mapeados todos los perfiles, los roles y los perfiles posibles para poder medir pertinencias o impertinencias. ¿Me van siguiendo? Ahora, imagínense ustedes redactando esa norma para identificar dentro de la adecuación funcional la pertinencia. Son ustedes los que lo van a tener que... Y digamos, esa norma no es, que se cumple en el caso de uso. No es así. No alcanza con eso. Hay gente que define en la norma que sí, que define, así como estamos diciendo, bestialmente, que cumpla con el caso de uso. Y claramente muchas veces no es suficiente. Yo diría que no es el camino más conveniente. ¿Cómo hacemos para que, fíjense, recién le estamos encontrando la punta al ovillo en 2 de 3 atributos? ¿Cómo medimos la corrección? Pensando en esta cuestión de, no nos olvidemos que todas estas pautas que estamos intentando definir son para que nosotros, cuando se produzca el software X en una porción, podemos medir ¿qué cosa? La conformidad o no conformidad de una de las dimensiones como es la adecuación funcional. Básicamente Entonces, el impacto que va a tener, profe, sería. ¿a qué le llamas impacto? Porque la que nos falta es la corrección funcional. Claro, porque sumado a lo que dice Matías, yo lo veo como que perfecto. Hay personas que tienen determinada, digamos, tarea que cumplen, ¿no? Pero alguien tiene que, digamos, como analizar el impacto que eso va a tener en el sistema. ¿Me explicó? Porque puede ser positivo como no. No lo entiendo mucho. A Yo con ver, lo que venía escuchando en la clase entendí más bien que era cómo cumple como quien dice, sería como definir en qué forma se tiene que presentar esta información que generemos, ya sea dentro de algunos parámetros, si tiene que tener algún tipo de un tipo de vista específico, ya sea tipo formulario, tipo gráfico. no vamos por ese lado. A ver, Ok. corrección funcional está relacionado con que los resultados emergentes de ese producto de software que intenta prestar un servicio a través de un proceso o de una tarea sean correctos. Y a través de, O sea, va al estado puro emergente. El resultado que te da, sea exacto o preciso, definir claramente, ¿no? Indefectiblemente siempre caemos en la regla de negocio y en la herramienta de modelado que tengamos. Si es un diagrama de flujo de datos,
si es o podría ser un caso de uso, ¿no? Lo que pasa es que esa unidad, ¿quién la va a gestionar? Ustedes. Imagínense que ustedes, compañero que está al lado, le dieron para que hiciera un software y tienen que medirle con una regla la adecuación funcional. Y con esa regla tienen que medir, es una regla muy especial porque tienen que medir 3 cosas. Miden completitud, miden corrección y miden pertinencia. ¿Cómo van a hacer ustedes para decirle de antemano a su productor de software, que es su compañero que está al lado, mira, la regla para hacer, para pasado mañana es esta, la regla de negocio, que está en este caso de uso, y yo te voy a medir según estos parámetros. Esos son los parámetros que ustedes predefinidamente los establecieron antes y que son sostenibles para cuando pasado mañana sus compañeros lo entreguen y ustedes van a llegar a decir, en base a ese control de parámetros, van a decir, pasa o no pasa, aplica o no aplica, conforme o no conforme. Si no hay conformidad es porque falló o en la completitud, o en la corrección, o en la pertinencia. Y como todas las cosas, ¿se acuerdan del par regulador? ¿Por qué yo puedo controlar? Porque planifique. Y si yo planifiqué, o sea, hice una previsión de regla, de acción, caso de uso, más cómo te voy a controlar, la regla de control de calidad, en esa interacción conjunta surge ese par regulador donde planifico, controlo, para controlar tengo que haber planificado o previsionado. Y ahí cierra todo. El tema es que son pocos los elementos que están tirando como concretos en algo muy importante y que dar la respuesta a través de la regla de modelación, la que fuera, diagrama de un DFD o algún otro esquema o un caso de uso, la técnica que fuera en base al marco metodológico que ustedes quieran, ¿no? Tirar la regla esa de modelización es absolutamente genérico y no es suficiente porque ahí entramos en cuál es el problema de esto. Cualquier regla de estas, si uno las tira genérica, termina siendo, ¿qué cosa? Interpretativa. Yo la interpreté de esta manera, entonces la aplico así. Vos la interpretaste de otra y no nos vamos a poner nunca de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo hice algo funcional con parámetros genéricos que no afinan ni definen. No sé si se está entendiendo, pero ustedes deben definir con qué reglas van a marcar esa calidad de producto de software en base a la adecuación funcional. Corrección. ¿Cómo chequeo los resultados? ¿Cómo sé que esos resultados son lo que se espera que deban ser? ¿Por qué el saldo sé que me da correcto? ¿Por qué el descuento sé que me da como corresponde? ¿Por qué se le asignó el nivel de descuento que corresponde para el caso que corresponde? Sí, alguien está por ahí. Porque cuando hice la planificación, como usted dice, pauté normas o dejé parámetros a medir y a comparar lo que yo esperaba con lo que estoy obteniendo. Entonces ahí poder ver los desvíos y demás. Supongo que viene por ahí. Bien. Correcto. Correcto. Déjenme hacer una consideración más. Hablando de adecuación funcional, llévenlo a una definición como la de proforma y comportamiento. ¿Cómo harían?
A mí se me ocurre, profe, hacer como simulacros, digamos, o sea, una vez que tengamos todo definido, eh, procesar información para ver si se obtiene lo que, o sea, contemplarlo o revisarlo con alguien, digamos, a la par, que te dé la seguridad de que la información que vos estás dando es la correcta, por ejemplo. O sea, como que cuando uno está en la etapa de ese desarrollo antes de pasar a la producción, por ahí trata de, o sea, de llevar varias pruebas, así no pasar al testing y a que alguien te haga lo que vos quieras, sino que uno ir llevándolo, ver los resultados, consultándolo con la persona que siempre recibe esta información, por ejemplo, para ver si es lo que están deseando. Está bien, compro. Voy comprando todo lo que me van diciendo, si quieren. El tema es, ¿dónde lo registro? Por eso les estoy diciendo proforma y comportamiento. Documentación. Porque llega un momento, ¿y por qué lo llevé al plano de lo interpretativo? Si yo no se lo doy escrito al que tiene que producir el software, va a terminar siendo, yo lo entendía así, no, acá no tenés que entender nada, lo tenés que hacer como está establecido. No se puede dar margen a la duda en la corrección de un emergente funcional. No, para mí tenía que estar expresado en unidad de miles. No, para mí tenía que estar, digamos, el número tenía que estar truncado. No, para mí tenía que estar redondeado. No hay chance de interpretativa. ¿Cómo hago yo para medir eso en los distintos momentos? Porque, digamos, hace un rato, uno de sus compañeros dio un ejemplo que estaba ya, yo se lo señalé, que estaba dentro de lo que sería una situación de producción, ¿no? Ya en ejecución, en uso del sistema cotidiano, no en la fabricación del software, sino yo ya me fui de la empresa, quedó el software funcionando y lo están usando los empleados y les irá bien, mal, según lo que gerencie el que hace la gerente, según gerencie el gerente a cargo, ¿no? Pero las definiciones de todo esto lo tienen que hacer ustedes previamente en forma expresa, no dejado librado a la interpretación. Fíjense, ¿cómo haríamos? ¿Qué son los otros elementos que están dando vuelta ahí? Fíjense, tenemos eficiencia de desempeño. Se abre en 3. Comportamiento temporal, utilización de recursos y capacidad. ¿Qué es cada uno de ellos? Tengo que entender cada uno de ellos. Si yo no lo entiendo, que es cada uno de ellos, le voy a poder poner una vara. Salto 3 metros 27, no, salto 3 metros 07. Como un manual de uso, algo así. Primero tengo que entender qué es la eficiencia de desempeño, ¿no? Comportamiento temporal. ¿Qué es comportamiento temporal? Tiene que ver con los tiempos. ¿Cómo? Al hablar de temporal estamos hablando de tiempos. Todo sistema tiene una acción, digamos, de causa-efecto. Entonces hay una causalidad que provoca un efecto. Ese efecto que moviliza, esa causa que moviliza al sistema produce un efecto que no es ni más ni menos que la respuesta que tiene cuando se usa algo. Listo, yo entro a esta compra que quiere hacer un cliente, pero entra dentro de ciertos productos, de cierta categoría de clientes, dentro de ciertas zonas de clientes, etcétera, etcétera, y le asigna un descuento posible o no le asigna un descuento, y va a depender de qué, de lo que inyecte y de los procesos, la respuesta a obtener, ¿no? Si esa definición de una respuesta, los tiempos de esa respuesta está dentro de condiciones controladas y definidas y responde consecuentemente, va a ser un comportamiento temporal según ese concepto de eficiencia. No, vos sabés que yo para asignarte el presupuesto le tengo que preguntar, además tengo que pedir autorización. A ver,
la eficiencia del desempeño cuando hay una cuestión de temporalidad está relacionada con una respuesta, sobre todo en procesamiento digital, una respuesta lo más online real time. Entonces no puedo estar diciendo, no, espera que el gerente que tiene que autorizar esto está de viaje, entonces el tipo ya dice, no, cancelame la operación porque no me sirve. Entonces, esa eficiencia de desempeño tiene un comportamiento temporal que está vinculado a ese tiempo de respuesta que tiene que garantizarme el sistema. ¿Qué es la utilización de los recursos? La utilización de los recursos tiene que ver con la cantidad de cuando el software hace los procesamientos. Cuando hablamos de desempeño es porque estamos pensando en términos de rendimiento. El sistema tiene un rendimiento y cuando hablamos de rendimiento, automáticamente se pega a que cuando una actividad de procesamiento se lanza, automáticamente empieza ¿qué? A consumir recursos. ¿Cualquier recurso? No. Los recursos especificados. ¿En cualquier cantidad? No. En las condiciones y volúmenes establecidos. Entonces, ahí hablamos de la idea de, dentro del marco de eficiencia de desempeño o rendimiento, de que la utilización de recursos esté dentro de las condiciones pautadas, tanto en cantidad como en tipo o modelo de recurso consumible. Se me cerró la pantalla de esta. Y en lo que tiene que ver con capacidad. Esto tiene que ver con ciertas parametrizaciones que habitualmente se le fijan, o topes, tolerancias que uno le fija al sistema en términos de desempeño. A veces ese rendimiento está relacionado con cupos. Bueno, para que tengas determinado nivel de rendimiento, podríamos decir, para procesar una cantidad de volumen de operaciones por día, uno necesita que el software funcione en ciertas y determinadas condiciones de capacidad. Esto podría ser capacidad de procesamiento, capacidad de almacenamiento, capacidad de input. De repente, el sistema no es solamente software, el sistema software se nutre de, no sé, puntas, donde hay personas haciendo lecturas, por decir algo, y esa lectura tiene una capacidad. Entonces, entre la gente, la cantidad de dispositivos, la capacidad de procesamiento, de almacenamiento, de tráfico, etcétera, tiene que ver con una cuestión de capacidad. Y eso afecta directamente el rendimiento. Yo quiero llegar a las 100.000 operaciones. Bueno, pero con esta cantidad de gente, con esta cantidad de lectores, con esta cantidad de procesadores, con esta cantidad de memoria, con esta cantidad de almacenamiento, con este ancho de banda que vos tenés, a las 100.000 operaciones no llega ni a gancho porque cada una de las operaciones consume, y ahí uno viene el desglose. En tráfico tanto, en almacenamiento tanto, en procesamiento tanto, en lectores tanto, en gente tanto, y con estas condiciones vos vas a llegar a tener un techo de 60.000. No, pero yo quiero llegar a 100.000. Bueno, inyecta más. ¿Qué? No sé, pero algo hay que hacer. Ese como el trabajo práctico ese que habíamos hecho del Cisco, esa funcionalidad, sí. No me acuerdo ya cómo era, que aumentaron un montón la capacidad prácticamente sin modificar recursos. Así es. Va por esa línea, Gustavo. ¿Qué tenemos con los otros tópicos? Por ejemplo, lo que tiene que ver con compatibilidad, coexistencia e interoperabilidad. ¿Qué es coexistencia? Que viva, o sea, que pueda convivir con otros sistemas. Otras plataformas. O que ya, cosas que ya están funcionando en la organización o en el lugar. El tema tiene que funcionar paralelamente a esos otros sistemas. Pida interactuar con los otros sistemas, y a eso se referirá con interoperabilidad.
Cuando hablamos de están los aportes que hicieron son correctos. Cuando hablamos de coexistencia hay algo que es como una obviedad, pero no está mal refrescarlo. Cuando hablamos de coexistencia es porque hay elementos comunes. Yo tengo un software que tiene que convivir coexistencia con otros softwares dentro de un espacio común, sea de procesamiento, de almacenamiento, de tráfico, de lo que fuera, y consecuentemente compartiendo recursos, sin penalizarse uno con el otro. Entonces, si hay una coexistencia sin penalizaciones, estaríamos hablando de que la compatibilidad que estamos encontrando de la herramienta que nosotros estamos entregando no penaliza en términos de coexistencia. ¿Con quién? Con otros. Con otros. Por Si ejemplo, no, sería una cuestión aislada. Y como si fuera aislado, no estaríamos hablando de coexistencia, porque no estaría conviviendo ni compartiendo recursos con nadie. ¿Me van siguiendo? La interoperabilidad es cuando tenemos la capacidad de intercambio, ¿no? Y utilizar información intercambiada. A ver, yo tengo esto y te hace falta a vos. Vos tenés eso y me hace falta a mí. ¿Cómo hacemos para mensajerías, intercambio? Por decirles algo, mi sistema está en Oracle y el otro está en COBOL archivo plano. ¿Cómo hago para romper esa distancia técnica y tecnológica y convertirnos en interoperables unos con otros? Ahora, vuelvo a la pregunta de antes. ¿Cómo hacemos para estos tres elementos que hemos visto, adecuación funcional, eficiencia de desempeño y compatibilidad, para definirlos ustedes en forma taxativa previa para ejecución posterior y que sea manejable como para poder identificar esto de pasa no pasa, esto de conformidad no conformidad? En esa definición previa, tener un espacio de registro universal, estándar, como sería una proforma, y que se aplique de la misma manera en todos los casos como sería el comportamiento de esa proforma. Sí. Me parece que empiezan a crujir varias cabezas con esto, ¿no? Sí. No sé en qué sería, o vuelvo a decir más o menos lo mismo, me parece por ahí, pero sería un checklist de los objetivos y poder tenerlos ahí para ver si se cumple o no se cumple. No sé cómo medirlo, no sé. Bueno, ustedes tienen que definirlo. ¿Cómo harían para formalizar de manera registrada previa y posterior la coexistencia? Que es un aspecto que hace a la compatibilidad. Supongamos que yo tengo, como decía recién, el Oracle y el archivo plano de COBOL. ¿Cómo garantizo la interoperabilidad? Pero no de venir y contármela. Porque ¿cuál es el problema de calidad, chicos? Que en calidad los registros y las acciones tendientes a la definición de calidad para el pasa no pasa, para la conformidad no conformidad, estaba definido antes y no lo tengo el negro al lado para preguntar, che, ¿cómo era esto? No, que tiene que funcionar, tiene que fluir. Ya está establecido, entonces viene alguien que no sabe cómo se hicieron estas definiciones y él tiene que verificar que se cumplen, nada más. Que teniendo yo acá un Oracle y acá hay un archivo plano de COBOL, tiene que haber interoperabilidad. Y el vago capaz que ni sabe cómo se resuelve eso. ¿Por qué? Porque no está puesto para que sepa eso. Y aunque lo supiera, se tiene que callar la boca. ¿Y por qué él no está puesto para eso? No sé si se alcanza a tomar dimensión de lo que estoy diciendo, chicos. Sí, sí, lo que no alcanzo a ver en mi caso es cómo llevarlo
Y hacer una a documentación, la acción. digamos, bastante detallada, manual de procedimientos, que tenga la información completa. ¿Falta para esto? ¿Saben qué hace falta? Primero, entender cada una de estas 8 dimensiones que las pueden mirar dentro del aula y de los recursos que están en el aula, ¿no? Porque todos los materiales ya están subidos de acá hasta fin de año. Hay que entenderlos y tener mucha capacidad de abstracción. Con esa capacidad de abstracción ustedes van a poder definir para compatibilidad qué hace falta como parámetro referencial y de censado para garantizar la coexistencia y la interoperabilidad. Y ayúdense a pensarlo. A ver, tengo que armar una proforma que me pueda hacer ver a mí hoy y al futuro, a los que lo tienen que ejecutar, elementos que a mí me den garantía para poder darle la garantía al cliente de que los picapedreros que están haciendo el software cumplan con las reglas que se diseñaron en la modelación y que garantizan conceptualmente en la modelación la compatibilidad, entendiéndola como coexistencia e interoperabilidad. Lo que pasa es que esa coexistencia e interoperabilidad, que es parte de la compatibilidad definida, enunciada y modelizada en la modelización, después hay que construirla. ¿Cómo hacemos, sin caer en el latiguillo fácil, rápido y muy cómodo, pero altamente ineficaz y mucho menos ineficiente, de decir, no, controla con el modelado? El modelado es una porción, no es autosuficiente para la calidad del modelado. Entonces, ¿por qué? Porque cuando yo voy digamos, a medir la calidad de la producción del software, tengo el modelado, sin duda que lo tengo. Pero yo como controller voy a chequear el modelado en relación a lo que a la hipótesis de funcionamiento establecida para el cliente y tener que ir registrando las conformidades y no conformidades. Donde el modelado y el software son los dos insumos que me van a dar y me van a alimentar el registro de conformidades y no conformidades. Aquel juego complejo que tienen ustedes, que tienen que meterse todo eso en la cabeza, tener la capacidad de abstracción y jugar a 2 posiciones. Una que definen previamente, o sea que ustedes van a hacer la definición para después salir a controlar, y otra para la ejecución. No es un juego sencillo, pero hay que hacer crujir un poco las cabezas hasta que esta cuestión vaya decantando de una manera más fluida y menos tormentosa para ustedes. ¿Preguntas o dudas? ¿Y cómo hacemos eso? No, vos querés ir por el camino fácil, no vale así. Chicos, ahí los dejo picando, chequen la documentación que, como les digo, está todo subido. Péguense un poco, algunos frentazos contra la almohada, no contra la pared. No quiero gente que tenga un tajo acá en la frente. Pónganse la cabeza un poco en vinagre y el tema calidad es muy demandante y van a salir buenos. Así que va a costar, pero van a salir muy buenos. Si salimos. ¿Cómo? Si salimos, digo. No, van a salir. Acá el que tiene ganas de salir, sale. Y solemos sacar muy buenos, no buenos, muy buenos. Así que confíen. Bueno, bárbaro, profe. Nos vemos mañana entonces. Nos vemos mañana, gente. Seguimos. Chau, Listo, profe. chau. Nos vemos. Chau. Chau, profe. Buenas noches. Gente. Bueno.